vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Bendito sea su santo y glorioso nombre. El Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimidos les da cordial bienvenida al culto de hoy. Pido por favor a todos los presentes que se pongan de pie y con mucha reverencia cantemos la doxología. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas. Y de este Evangelio nos vamos al capítulo 2 para leer los versículos del 49 al 52 y lo vamos a hacer de una manera alternada. Voy a empezar leyendo el 49, ustedes el 50 y terminamos juntos en el 52. ¿Amén? Amén. Lucas 2, 49 al 52. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Juntos el 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Oremos. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das de estar tu día en tu casa, casa de oración. Señor, oramos por los presidentes, por los ministros, por toda persona puesta en autoridad, en eminencia, como dice tu palabra, de todos los países de este planeta Tierra, el cual usted creó, Señor. Oramos para que ellos, mediante tu santa y bendita palabra, puedan llegar al conocimiento de la verdad y de esta manera puedan impartir decisiones que vayan de acuerdo a tu voluntad para la correcta administración de los diferentes países. Y oramos especialmente por el nuestro, el Ecuador, y concretamente la ciudad de Guayaquil. Señor, líbrala de esta violencia que está inmersa. Oramos también por las personas que están atravesando enfermedades, dolencias en sus cuerpos. Que tu mano de gracia esté en cada una de ellas, proveyendo la sanidad que tu soberana voluntad desea en cada uno de ellos. Y oramos también, Señor,
para que fortalezca las vidas de aquellos hermanos, familiares y amigos que han perdido seres queridos en estas épocas. Oramos, Señor, para que den la paz y la consolación a aquellas madres que han perdido a sus seres queridos en la cárcel de este país, Guayaquil, Ecuador. Y oramos también, Padre, para que usted continúe con nosotros, guiándonos y dirigiéndonos, siendo el invitado especial, el invitado de honor, y nosotros predisponiendo nuestras mentes y corazones para escuchar y obedecer tu santa y bendita palabra. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Nuestro amor hacia nuestro Señor Jesucristo debe manifestarse de muchas formas. Pero la principal manera de manifestarse nuestro amor hacia el Señor es obedeciendo tus mandamientos. Y amar al Señor es también amar su reino, es parte íntegra de Él. Entonces, con esto en mente, vamos a cantar el himno número 225, titulado Tu reino amo. Vamos a cantar un himno que ha sido elegido por muchos como un himno espectacular para alabar la grandeza del Señor. Han existido muchas versiones de su interpretación, pero siempre al atender sus letras y su melodía nos motiva a decir cuán grande es el Señor. Creo que ya se imaginan de qué se trata. El himno número 15, cuán grande es Él. Gracias.
presencia increíble. Pero asumo que sería un abrazo, o rendirse a sus pies, ¿verdad? Alabarle, engrandecer su nombre, contemplarle, ¿cierto? Pues lo vamos a ver cuando estemos. Puede sentarse, hermano, gracias. Vamos a cantarle a nuestro Señor con una alabanza, un cielo para tu gloria. Pido por favor que se pongan de pie. Thank
que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazón para poder escuchar su palabra mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema ¿estamos realmente creciendo? Escuchemos con atención y reverencia. Está por terminar el penúltimo mes del año 2021. Hay una pregunta que todo hijo de Dios debe estársela planteando. Y esa pregunta es la siguiente, que la vamos a responder a la luz de la palabra de Dios, como debe de ser. Esa pregunta que usted debe de hacerse ahora que estamos por terminar el 2021 es: ¿cuánto he crecido en mi vida espiritual? ¿Cuánto realmente he crecido en mi vida espiritual? Muchos de nosotros lastimosamente nos hemos quedado estancados. Hemos nacido en Cristo, somos cristianos, somos hijos de Dios, pero no hemos avanzado. Nos hemos quedado estancados. No hemos crecido espiritualmente. Y entonces, ¿cómo podríamos ser? Enanos espirituales. Así es. O bonsáis espirituales. Y la pregunta es: ¿cuánto mediremos nosotros delante de Dios? ¿Cuánto mediremos nosotros delante de Dios? ¿Cuál debe ser la estatura de un cristiano? ¿Cuál debe ser la estatura de un cristiano? Hablando materialmente, la estatura promedio, de acuerdo a la raza, déjenme dar unos ejemplos rápidamente. En los países como Holanda, Suiza, Dinamarca, la estatura promedio es de 1,80 m. Estuve investigando también la estatura promedio en el Ecuador. En el Ecuador la estatura promedio es, y escuchen bien, 1,67 m en los varones y 1,54 m de promedio en las mujeres. Eso corresponde a nuestro país, el Ecuador. Pero espiritualmente hablando, sin importar nuestras razas, todos debemos tener una medida. Sí, todos debemos de tener una medida. Y vamos a la Biblia para que la Biblia nos dé la medida espiritual de cada uno de nosotros. Y eso lo vamos a ver cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe una carta a la iglesia en Éfeso. Y en esa carta, en el capítulo 4, el versículo 13, nos dice cuál debe de ser la estatura del cristiano. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 13, que voy a leer. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y ponga mucha atención a lo que sigue en el versículo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Se da cuenta? Podemos decir entonces que crecimiento espiritual es el proceso de parecernos cada vez más a Cristo. Así es. Y permítame leer del Evangelio de Lucas, capítulo 2, el versículo 52. Lucas, capítulo 2, permítame leer el versículo 52. Y Jesús
crecía en estatura y en gracia. ¿Para quién? Para con Dios en primer lugar, y en segundo lugar, para con los hombres. Entonces, el crecimiento, ¿cómo debe de ser? La prioridad, el orden, primero es espiritual, después es material, después es carnal. Así es. Este versículo, hermanos, nos enseña que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, es decir, un crecimiento integral. Avanzaba en edad, pero también progresaba en su interior y se reflejaba en su forma de ser. Hoy tenemos que hacernos una pregunta. Sí, ¿tenemos nosotros ese crecimiento en nuestras vidas? ¿Tiene usted hoy ese crecimiento en su vida? ¿Somos más sabios? ¿Somos más agradables a nuestro Dios y a nuestro prójimo? ¿Somos más agradables? Porque es importante, hermanos, que como cristianos crezcamos espiritualmente. Así es. Verdaderamente que todo padre o madre de familia se emociona y se siente emocionado de ver a sus hijos creciendo. Y yo a veces no me emociono, me preocupo, hermano. Cuando yo tengo a mis hijos pequeños, estoy feliz y digo, Señor, ¿cómo crecieran? Y cuando ya estén grandes, crecen los hijos en estatura, pero también crecen los problemas. Así es, crecen los problemas. Y hermanos, muchas veces para llevar un registro del crecimiento físico de nuestros hijos, tal vez ustedes no lo habrán hecho, pero yo sí los hice. Los medimos en una pared y vamos marcando el crecimiento que ellos van teniendo cada año o cada mes. Y esas marcas de nuestros hijos nos demuestran cuánto han crecido y cuánto aún les falta por crecer respecto a sus otros hermanos. En la vida cristiana, hermanos, nosotros tenemos un plan celestial que también quiere vernos crecer. De la misma forma como nuestro Señor Jesucristo creció cuando estuvo aquí en esta tierra. Es importante, hermanos, nuestro crecimiento, porque esto es agradable a los ojos de Dios, es la voluntad de Dios, nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez espiritual. Y gracias a Dios esta iglesia empezó una serie de estudios bíblicos sobre el crecimiento espiritual, sobre los obstáculos que usted tiene para su desarrollo espiritual, y no solo eso, sino cómo superarlos. Estamos por terminar, creo que faltan 2 lecciones y vamos a empezar una nueva serie de lecciones que la próxima semana les voy a dar cuál es el tema. Hermanos, en la vida cristiana nosotros tenemos un Padre Celestial. Y para los que preguntan cuándo son los estudios bíblicos en esta iglesia, son los días jueves de 7 a 8 de la noche, y les damos una copia impresa de cada lección para que arme su propia carpeta y tenga ahí su respaldo para que usted pueda también evangelizar o repasar la lección, y eso es completamente gratis. Bueno, en la vida cristiana nosotros tenemos un plan celestial que también quiere vernos crecer. De la misma forma como nuestro Señor Jesucristo creció cuando estuvo en este mundo, y es importante nuestro crecimiento porque esto le agrada a nuestro Dios. Entonces tenemos que saber que si como cuando un niño va creciendo se ponen marcas para sacar cuánto va creciendo, también en la vida cristiana hay marcas que le demuestran a nuestro Padre Celestial
¿Cuánto realmente hemos o estamos creciendo espiritualmente? Y la Biblia tiene esas marcas. Y entonces la primera pregunta es, ¿cuáles son esas marcas de nuestro crecimiento espiritual? Veamos lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero antes de analizar cuáles son las marcas del crecimiento en nuestra vida cristiana, veamos cuál es la característica, y escuche bien, cuál es la característica de una persona que solamente crece en años en una iglesia, en un templo, pero no crece espiritualmente. Y normalmente a estas personas les llamamos calientasillas o calientabancas. Así es, porque usted no puede estar asistiendo por años a una iglesia y seguir en el mismo sitio y seguir sin comprometerse y no crecer espiritualmente. Usted tiene que crecer, porque eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Así que, hermanos, en la segunda carta que Pedro, en la segunda epístola que Pedro escribe, en el capítulo 1, Pedro dice que debemos aplicar todas nuestras energías para equiparnos con una serie de grandes cualidades o marcas. Así es que Pedro exhorta a sus lectores a que equipen sus vidas con todas las virtudes, y ese equipamiento, hermanos, no debe limitarse al mínimo necesario, sino ser abundante y generoso el crecimiento. Bueno, vamos a ver lo que nos dice la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, el versículo 8. Y ahí vamos a empezar nuestro desarrollo en esta mañana del tema, si realmente estamos creciendo espiritualmente. Y vamos a la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Y ponga su dedo ahí en el versículo: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la característica de una persona que solamente crece en años en una iglesia, en un templo, pero no crece espiritualmente, según este versículo dice, ¿por qué? Por estar ocioso y sin fruto. Así dice aquí. Si usted no crece espiritualmente en ninguna parte, usted es un ocioso, y como es ocioso no puede dar frutos. Es decir, que una persona que no crece espiritualmente en su vida cristiana no hace nada para el reino de Dios y tampoco produce frutos que el Señor espera de cada uno de nosotros. Es por estar, como dice, ociosos. Y como somos ociosos, ¿qué fruto vamos a dar? Y sin frutos. Veamos entonces cuáles son las marcas. ¿Cuáles son las marcas del crecimiento espiritual? ¿Cuáles son? Y vamos a la primera marca. Vámonos al versículo 5, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, y el versículo 5 vamos a analizar en adelante, y ahí hay muchas marcas y las vamos a analizar una a una. Primera marca es la virtud. Voy a leer. Vosotros, versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto añadid a esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Dice, a nuestra fe añadir virtud. Eso significa que si usted está aquí sentado en esta iglesia, en este templo,
significa que usted ya tiene fe, porque usted ha creído en Dios, usted se ha transformado su vida, Dios es su Señor, entonces usted tiene fe. Y ahora la marca que le corresponde dice, añadí a vuestra fe, ¿qué cosa? Virtud. Bueno, vamos a analizar esta primera marca, virtud. ¿Qué es virtud? Bueno, la palabra virtud en el original es la palabra griega arete, no de arete de aquí, no, arete, que significa valor y excelencia. Esta palabra en el griego significa valor y excelencia. Entonces, cuando Pedro habla aquí de virtud, habla de valor, habla de excelencia. Es decir, que una persona que va creciendo en el camino de Dios tiene la valentía de hacer las cosas que primeramente agradan a Dios con excelencia. Así es. No mediocremente, sino con excelencia. La virtud es la valentía de abandonar el camino de la mediocridad. Es decir, de vivir un cristianismo lleno de mundanalidad, que no está ahí. Y como muchas veces decimos, cristianos con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Así es. Y en lugar de eso, tratar cada día de buscar la excelencia, lo que le agrada a Dios. Esa es la virtud. Darle a nuestro Dios lo que Él merece de nuestras vidas, porque tenemos que saber que a nuestro Dios no le agradan los cristianos perezosos. A nuestro Dios no les agradan los cristianos perezosos. Y la pregunta es, ¿cómo conocemos al cristiano que está creciendo espiritualmente? ¿Cómo lo conocemos? Bueno, la Biblia también tiene respuesta. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 16, y voy a leer el versículo 13. ¿Cómo conocemos al cristiano que está creciendo espiritualmente? ¿Cómo lo conocemos? Así es. Y mire cómo usted conoce si su vecino o si usted mismo está creciendo espiritualmente. Y dice, velar. Velar es un imperativo, es una orden. Estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Se dan cuenta de las características que hay aquí? El cristiano que está creciendo debe estar en primer lugar alerta a los peligros espirituales. En segundo lugar, el cristiano que está creciendo espiritualmente se mantiene firme en la fe. En tercer lugar, el cristiano que está creciendo espiritualmente se porta varonilmente. Y en cuarto lugar, el cristiano que está creciendo espiritualmente está siempre esforzándose. Así dice el versículo 13 de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 16. Así que aquí tiene usted una fórmula para saber si usted realmente está creciendo espiritualmente. Un cristiano que no ha crecido espiritualmente vive sin reconocer que hay cosas en su vida que no deben existir, que ya no le convienen, y no comprenden que está dañando su testimonio por Cristo. Así es. Y voy a leer la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, el versículo 23. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10 y el versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Se da cuenta? Usted tiene que saber reconocer qué cosas están estorbando a su crecimiento espiritual. Un cristiano sin crecimiento espiritual
sigue estancado en su pasada manera de vivir, viviendo tratando de ser socialmente aceptado, o sea, le da mayor importancia a la sociedad, al ojo del hombre, en lo que la sociedad aprueba de él, pero se olvida que nuestra medida no es la sociedad, nuestra medida es Cristo. Eso es con respecto a la primera marca. Vamos a la segunda marca. Versículo 5 mismo dice: vosotros también poniendo toda diligencia. Estoy en la segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 5, que es nuestra porción que tenemos de base. No la pierdan, porque de ahí vamos a salir a otros versículos paralelos, pero vamos a regresar a esa porción que tenemos de base, que es la segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Y ahora voy a seguir leyendo el versículo 5 para desarrollar nuestra segunda marca. La segunda marca: vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadirle conocimiento. Ya, bueno. Verdaderamente es triste, hermano, encontrar cristianos que tienen muchos años de pertenecer a una iglesia. Sí, muchos años. Pero ni siquiera conocen bien lo que han creído. No tienen una base doctrinal sólida. Son cristianos que están arraigados y aferrados tal vez a una denominación. Yo soy aliancista, yo soy pentecostal, yo soy bautista, pero no comprenden que primeramente tenemos que estar arraigados en Cristo, en su palabra, en la sana doctrina, porque un árbol no puede dar frutos si primero no tiene una raíz profunda y fuerte en Cristo. No en una denominación, en Cristo. Nosotros como cristianos no debemos enfocarnos primeramente en el crecimiento hacia afuera. No. Es decir, la doctrina de la prosperidad, bendiciones, dones especiales, sino que primeramente nuestro crecimiento debe de ser hacia adentro, hacia nosotros mismos, en el conocimiento de la palabra de Dios, para que nadie nos engañe con las falsas doctrinas, con las doctrinas de error. Así es, si usted no conoce la Biblia, usted va a ser fácil presa de los palabreros que hablan a diario en la televisión. Así es. Y vamos a leer Colosenses capítulo 2, y voy a leer los versículos del 6 al 8. Colosenses 2, versículos del 6 al 8. Amén. Por tanto, dice aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, que dice ahí hay un imperativo: andar en primer lugar en Él. ¿Cómo vamos a andar en Él? ¿Cuáles son las características de andar en Cristo? Arraigados y sobreedificados, y de nuevo dice en Él, en Cristo, no en la iglesia, no en la denominación, no en el pastor, en Cristo. ¿Y qué más? Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Esa es la característica. Y el 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y no según Cristo. Así es. Pablo, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, describe contra cualquier filosofía
filosofía de vida basada solo en ideas humanas. Aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal es el comienzo de nuestra vida basada y arraigada en Cristo. Pero debe continuar siguiendo a Cristo para arraigarse, edificarse y fortalecer su fe. Así es. Pablo usa la ilustración de estar arraigados en Cristo. Arraigados viene de la palabra raíz. Nuestra raíz espiritual tiene que estar en Cristo, no en el pastor, no en la denominación, no en la iglesia, en Cristo, en Cristo. Así como las plantas reciben nutrición del suelo a través de sus raíces, así recibimos nosotros la fortaleza, pero de Cristo. Si Cristo es nuestra fortaleza, seremos libres de las normas, de las reglas, de los principios humanos. Para resistir las herejías, usted debe usar su mente, fijar sus ojos en Cristo y estudiar la palabra de Dios. Así es. Aliméntese bien todos los días de la sabiduría de Dios. Y voy a leer de la segunda epístola de Pedro. Ahora voy al capítulo 3 para leer el versículo 18. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Amén. Antes bien, dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Hermanos, para crecer no hay fórmulas mágicas, no hay atajos. Para crecer espiritualmente se requiere esfuerzo, se requiere tener el deseo de conocer más a Dios. El conocimiento me hace crecer, pero sin conocimiento espiritual somos presa fácil de los engañadores que andan muy libremente por todos los lados engañando a las gentes. Pero preste atención a esto, hermanos. Preste atención a esto. Usted puede tener conocimiento de Dios. Sí, usted puede tener conocimiento de Dios. O sea, yo le llamo a esos hermanos que tienen mucho conocimiento de Dios, hermanos cabezones. Tienen la Biblia llena, el cerebro está lleno de la Biblia. Hermanos cabezones. Tiene usted mucho conocimiento de Dios, pero no conoce a Dios. Le encanta llenarse de conocimiento, pero no se llena del dador del conocimiento, que es Dios. Para conocer a Dios, hermanos, necesitamos pasar tiempo en oración con Él. Necesitamos pasar tiempo en la lectura diaria de la Biblia. Necesitamos pasar tiempo con nuestros hijos, nuestra familia, haciendo nuestro devocional diario. Ahí vamos a conocer a Dios. El conocimiento viene únicamente por medio de la meditación de la palabra de Dios, por medio de la predicación, por medio de valorar el tiempo personal con Dios, en reconocerlo en todos mis caminos. No puedo tomar una decisión sin antes orar. Vamos ahora a la tercera marca, y la encontramos en el versículo 6 de la porción que tenemos de base de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Vamos a ver la tercera marca por la cual usted demuestra que está creciendo espiritualmente.
Al conocimiento que acabamos de ver, la segunda marca, a ese conocimiento que hay que agregarle dominio propio. Bueno, vamos a hablar del dominio propio. Tenemos que reconocer, hermanos, que si algo destruye la vida de una persona son los excesos. Es decir, dejarse dominar por los placeres, por sus propios impulsos de ira. No, yo soy fuerte, yo soy así. Pero muchas veces la ira nos controla. No controlamos a la ira nos controla. No hay dominio propio. Por los deseos impuros, desnudamos a una persona con la mirada. Deseos impuros, y muchas veces esos deseos impuros nos controlan. Por los vicios, la pornografía, el internet, las redes sociales nos controlan. Por las relaciones prohibidas, el adulterio y la fornicación nos controlan. Por todo aquello que puede llegar a esclavizarnos. Es por eso que una de las marcas principales del crecimiento espiritual en su vida es usar lo que nuestro Dios ya nos ha dado a cada uno de nosotros, y eso se llama dominio propio. Saber cuándo hablar y cuándo callar, saber cuándo actuar y cuándo no actuar. Dominio propio, la tercera marca que demuestra que estamos creciendo espiritualmente. Dominio propio. Y voy a leer la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, el versículo 7. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué? ¿No los escucho, hermanos? Y de dominio propio. Dominio propio. Dios nos ha dado el dominio propio. No es que usted diga, no, pastor, es que el demonio se me metió y yo me di la paga. Dios nos ha dado el dominio propio, así que aquí no venga a meter a los demonios para justificar sus metidas de pie. Así es. El dominio propio es la fortaleza que nos da el Espíritu Santo para dominarnos a nosotros mismos. Así es. Nos ayuda a dominarnos en nosotros mismos los deseos ilícitos o pecaminosos, y también nos da la capacidad de moderar o permitir para que no podamos decir no. Para que podamos decir no, que tiene la capacidad. O lo que nos destruye, también usted sabe y puede decir no. También para que seamos sabios para con lo que es lícito o permitido. Y escuche bien esto, porque aquí hay una trampa muy sigilosa de Satanás. Para con lo que es lícito o permitido, pero que no nos conviene. Pero que no nos conviene. No nos edifica y que puede hasta esclavizarnos sin dejar de ser pecaminoso. ¿Sí? Y vamos a leer la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10 y el versículo 23. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10 y el versículo 23. Todo me es lícito, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Así es, hermanos. Para que podamos decir no a lo que nos destruye, y también para que seamos sabios para con lo que es
o no permitido, pero que no nos conviene. No nos conviene. Para eso Dios nos da la sabiduría, el dominio propio. Algunos de ustedes dicen, no voy a dar nombre, pero algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que usted es libre, así es, claro que usted es libre. Y los que nos están viendo por internet, excelente, usted es libre de hacer lo que quiera, correcto. Pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Así es. Vamos ahora a la cuarta marca del cristiano, y está ahí mismo en el versículo 6, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Vamos a la cuarta marca que demuestra si realmente usted está creciendo espiritualmente. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, ¿qué? Paciencia. Ahora vamos a ver esta otra marca que se llama paciencia. La palabra usada en el original es la palabra griega hupomone, en paciencia, la cual significa constancia. Paciencia en el griego igual constancia. Es decir, que la paciencia de la cual el apóstol Pedro nos habla aquí no es solamente aprender a esperar, sino permanecer firme en el camino de Dios a pesar de la dificultad, a pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias difíciles que podemos estar enfrentando en este momento. Esa es la paciencia, estar firmes en lo que creemos, constantes en lo que creemos. Y escuche bien, hermano, esto, este tipo de paciencia de la cual habla Pedro aquí, significa no poner nuestra mirada en lo difícil del camino. Significa no poner la mirada en lo difícil del ministerio, sino en lo glorioso de la meta. Allá está nuestra mirada. No en lo difícil del ministerio, no en lo difícil de las circunstancias y de las pruebas, sino en lo glorioso de la meta. Así es. Y por eso no se conforma solamente con murmurar, sino que podemos adorar a Dios mientras caminamos, mientras pasamos por las pruebas y las dificultades. Sabemos que Dios ha prometido estar con nosotros, no librándonos de ellas, sino estar acompañándonos en medio de ellas. La paciencia nos permite seguir el camino del Señor, pase lo que pase, con la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y voy a leer Hebreos 12, 1 y 2. Hebreos 12, 1 y 2. Amén. No pierda la cita de Pedro, porque vamos a volver. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos ¿cómo? Con paciencia o constancia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mirando al pastor, mirando a la denominación, mirando a mi hermano, mirando a mi prójimo, mirando a la iglesia, al templo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. La vida cristiana, hermanos, implica trabajo arduo, constancia,
Requiere poner a un lado todo lo que ponga en peligro nuestra relación con Dios. Correr con paciencia, con constancia y hacer frente al pecado con el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Vamos ahora a la quinta marca que demuestra que usted está creciendo espiritualmente. Y dice el versículo 6, en la última parte, dice: a la paciencia, piedad. Piedad. Bueno, vamos a analizar esta palabra, este principio, piedad, esta característica, esta marca, piedad. La palabra que el apóstol Pedro usó en el original es eusebeia. Eusebeia, en el griego. Esa palabra se utilizaba para referirse a alguien que tiene la creencia correcta y que vive también de forma correcta. Eso significa en el griego que está refiriéndose aquí Pedro, la palabra piedad. Es decir, que el crecimiento espiritual se manifiesta no solamente en ser un oidor de la palabra, sino un hacedor de ella, obedecerla. Es la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se cree y en la forma como se vive de acuerdo a esa fe. La palabra de Dios nos llama no a relacionarnos con personas que tienen apariencia de piedad, así nos dice la Biblia, pero su vida o su conducta demuestran todo lo contrario. Y muchas personas son engañadas por este tipo de personas que están dentro de las iglesias y aparentan una piedad, aparentan una religiosidad, pero sus hechos demuestran todo lo contrario. Y vamos a la Biblia. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Segunda carta de Pablo a Timoteo, a su joven y amado discípulo Timoteo, cuando Pablo le escribe esto, inspirado por el Espíritu Santo, dice así, 3:5, que tendrán, ¿qué dice? Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y qué tenemos que hacer con estas personas? Evitarlas. A estos evita, aléjate, huye, corre, porque te pueden convencer y te pueden llevar al infierno pagadero de los púlpitos mismos. Sí, como yo digo siempre, hermanos, y lo digo ahora para que los que están viendo por el internet también lo sepan, el camino al infierno está lleno de abogados y de pastores y de pastores. Así es. Así que usted discierna bien quién es su pastor y quién no lo es. Y la única regla de conducta es la santa y bendita palabra de Dios. La apariencia de piedad, usted se estará preguntando ¿qué es? ¿Qué es la apariencia de piedad? ¿Qué es? Incluye, mire, alguien que aparenta una religiosidad, una piedad. Mire, ir a la iglesia, conocer la doctrina cristiana, dirán que aman y respetan a Dios. Pablo nos previene para que no seamos engañados por personas que solo tienen apariencia de cristianos o de cristianas, pero sus hechos demuestran que solo son impíos bautizados, nada más. Al principio puede ser difícil distinguirlos de los verdaderos cristianos, pero sus conductas diarias los denunciarán.
con su conducta demostrarán todo lo contrario de lo que aparentan ser. Dios nos llama a vivir una vida cristiana no solamente siendo oidores, sino hacedores de la voluntad de Dios. Y vamos a leer Santiago 1:22, no pierda la cita de Pedro. Santiago 1:22. Pero sed, este sed es un imperativo. ¿Qué son los imperativos? Los imperativos son órdenes y las órdenes no se discuten, se obedecen. Y aquí tenemos un imperativo. Dice Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Y cuál pasa con los oidores? Engañándoos a vosotros mismos. A vosotros mismos. Es muy importante saber lo que la palabra de Dios nos dice. Es muy importante. Pero es mucho más importante obedecerla. Es importante que usted se llene de conocimiento. Pero ese conocimiento tiene que bajarlo a su corazón para que lo pueda obedecer. No solamente se quede aquí y se convierta en un cristiano cabezón, lleno de conocimiento, pero no de vida espiritual. Para ser lleno de vida espiritual necesitamos todo este conocimiento, bajarlo a nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si su corazón está lleno de la palabra de Dios, usted va a hablar lo que le agrada a Cristo. Así es. Vamos a la sexta marca. Versículo 7. Versículo 7. A la piedad, ¿qué más hay que agregarle? Afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Entonces aquí tenemos la sexta marca, afecto fraternal y amor. Esto significa, hermanos, poder tener una vida que aún sin palabras todos puedan notar que somos hijos de Dios. Por medio del amor que hay entre nosotros como hermanos. Y también con todos los que nos relacionamos. Así como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, de esa manera todos sabrán que nosotros somos sus discípulos. ¿Y de qué manera? Juan 13:35. ¿Cómo van a saber la gente que nos observa que somos realmente hijos de Dios? Que realmente Cristo ha transformado nuestras vidas. ¿Cómo lo van a saber? Leamos Juan 13:35. En palabras de Jesús. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. A ver, ¿de qué manera? Si tuviereis amor los unos por los otros. Es que muchas veces tenemos amor, sí, pero por el prójimo que me está ayudando, por el prójimo que me puede sacar de una necesidad, por el prójimo que me cae bien, por el prójimo que es mi familia. Pero ¿qué dice aquí? Amor los unos con los otros. Aquí no está dando distinciones de raza, ni de clases sociales, ni de apellido. Su prójimo es toda persona que está al lado suyo. Toda persona que usted mira es su prójimo. Y ese prójimo puede ser hasta un drogadicto, un alcohólico, una prostituta. Es su prójimo. Tenemos que tener amor. Amor. Hermanos, ven las personas. Últimamente en esta congregación hay algunas personas que se están añadiendo a ella. Y yo les hago la pregunta a los que tienen aquí algunos años. Esta iglesia solo tiene 10 años, pero 2 años que tuvimos cortando monte y construyendo lo que Dios permitió. Y prácticamente 8 años evangelizando.
Pero hay personas que se están acercando a esta iglesia. Y yo les hago la pregunta a ustedes, a los que ya tienen algunos años aquí, para ustedes. ¿Ven aquellas personas que están llegando que nosotros, como miembros de esta congregación, nos reñimos por pequeñeces? ¿Ven que hay celos y división en esta congregación? ¿O se dan cuenta que somos seguidores de Jesús al ver el amor que nos tenemos y que lo demostramos los unos para con los otros? ¿Qué es lo que las personas que están llegando ven en nosotros? Respóndaselo a Dios. ¿Cómo concluimos este mensaje en esta mañana? Después de conocer cuáles son las marcas del crecimiento espiritual en la vida de un cristiano, y hemos mencionado las siguientes marcas que nos da la Biblia: virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Ahora nos corresponde compararlo con nuestras vidas actualmente a cada uno de nosotros. Para hacerlo, respondamos a la siguiente pregunta, que la voy a usar a modo de aplicación. ¿Qué tanto he crecido espiritualmente en mi vida como cristiano? ¿Qué tanto he crecido espiritualmente en mi vida como cristiano? Si al responder sinceramente esta pregunta, usted sabe que está en deuda con Dios, no se desanimen. La clave de la vida cristiana es crecer poco a poco todos los días, sin desanimarnos, sin apartarnos, siendo firmes y constantes en el camino de nuestro Dios. Eso demanda de nosotros decisión en nuestra vida, con nuestra voluntad. Si rendimos a Dios nuestras decisiones y voluntades, podremos obedecer las órdenes dadas por nuestro Dios. Y voy a leer la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15 y el versículo 58 para terminar. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Amén. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. ¿Qué dice ahí? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tenemos aún la oportunidad, hermanos, de reflejar estos principios espirituales hacia nuestros hermanos, hacia nuestro prójimo. Si obedecemos a su palabra, estaremos creciendo a 100 por 1. Su vida será una vida enriquecida y con propósito divino. Reconozcamos que podemos ser mejores como cristianos que lo que hemos sido antes, o como lo que hemos sido hasta ayer. Podemos hacer más por el Señor que lo que hoy estamos haciendo. Podemos leer más la palabra de Dios, podemos orar más, podemos servir más, podemos acercarnos más al Señor y podemos amar más a nuestro prójimo. No seamos conformistas con nuestra relación con Dios,
si no pasamos de solo un culto a la semana. Nunca podremos crecer espiritualmente. Si solo usted se preocupa por venir un culto a la semana, nunca podrá crecer espiritualmente. No hay crecimiento espiritual para hermanos domingueros. Les ruego, hermanos, que vengamos delante del Señor a pedir perdón por nuestra negligencia y volvamos a hacer la voluntad de Dios, reflejando estas marcas que nos dice su santa y bendita palabra. Voy a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, que es viva y eficaz, penetra nuestras mentes y nuestros corazones. Señor, aquí está tu pueblo redimido por la sangre preciosa de su Hijo amado. Señor, tu palabra nos ha hecho un examen sobre nuestro crecimiento espiritual. Y Señor, rogamos, Señor, que todo lo que estamos fallando, tú nos perdones y nos des la fortaleza para poder ser realmente cristianos evangélicos, que estamos en un franco crecimiento espiritual en tu palabra. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es nuestro culto racional? Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y precisamente por estas verdades bíblicas y por lo que hemos escuchado hace poco, el mensaje que nos trajo Dios por medio del pastor Samuel Vicencio Burgos, vamos a cantar, y pido que por favor todos nos pongamos de pie, el himno número 134, titulado precisamente Un sacrificio vivo. Desea
aquí para leer tu palabra, meditar en ella y extraer de ella las marcas de nuestro crecimiento espiritual. Señor, que reflejemos esas marcas en nuestras vidas y de esta manera estamos demostrando que realmente no venimos a calentar una banca, sino a crecer espiritualmente. Pero una manera de crecer espiritualmente, Señor, es comprometernos, compromiso con tu obra. Señor, que podamos comprometernos a tu obra y juntos arrimemos el hombro y sigamos predicando tu palabra para que todas aquellas personas que aún no lo conocen puedan venir al conocimiento de la verdad y puedan tener un futuro eterno. Gracias te damos, Señor. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.